los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Bendito el nombre de Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Y el enfoque que vamos a mirar esta mañana es de dónde empezaron las divisiones, de dónde empezó el problema de que Dios deja una palabra, deja un solo espíritu, en un solo cuerpo somos bautizados, deja un solo propósito de doctrina. Hay muchas advertencias, pero viene la pregunta, y por eso hemos venido hablando estos domingos sobre apología o apologética, la defensa de la sana doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Y siempre es inquietante, y muchas veces cuando estamos haciendo la reunión familiar de amistad, el programa con amigos, el culto y demás actividades, nos están preguntando ¿en dónde empezó el problema? ¿En dónde empezó la proliferación de sectas y de diversas denominaciones? ¿En dónde empezó ese problema? Y vamos a mirar cómo ese problema lo explica la Biblia. Todo nace de acuerdo a lo que también en la palabra está escrito. Pero generalmente lo que la palabra está escrito, el ser humano el que le ha dado diversas interpretaciones, y para eso vamos a usar estos textos bíblicos. Primer texto bíblico que vamos a empezar a enfocar, Judas 1:19. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a leerlo más exactamente desde el verso 17. Judas capítulo 1 es un solo escrito, es un solo capítulo. Y vamos a ubicarlo allí en la palabra. Gloria al Señor Jesús. Desde el verso 17 hasta el verso 20 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno se pone a hacer memoria, Pablo allá en Gálatas dice que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia para seguir un evangelio distinto. Uno también puede ver varias epístolas, como la epístola a Timoteo, como las cartas a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, donde los apóstoles están reiterando mucho que hay que tener cuidado porque hay una proliferación y una diversidad de dogmas y de pensamientos diferentes, pero que debemos ser celosos y cuidadosos a la verdad del mensaje. Y el verso 18 dice: los que os dicen en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen al Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúscula, hablando de la esencia de la verdad del propósito de Dios en sus corazones. Y el verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Y por qué reitera aquí orando en el Espíritu? Porque solamente el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Y es solamente Dios por su unción quien nos da la revelación de su palabra y confirma en nuestras experiencias el propósito de su mensaje. Amén. No solamente predicamos que Jesucristo sana, es que muchas veces hemos podido hacer oración y hemos gozado de la sanidad divina. No solamente decimos que Jesucristo salva, porque cuando alguien es lleno de la unción del Espíritu Santo, entonces extasiado puede disfrutar también en experiencia propia del gozo de la salvación. No solamente decimos que Jesucristo perdona, porque cuando nosotros participamos del bautismo, salimos de allí con una conciencia renovada, entendiendo que el bautismo que corresponde a esto sí nos otorga salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Por eso hoy hablamos de que Jesucristo perdona, porque también cuando el Señor en nosotros ha puesto su perdón, el alma siente un regocijo sobrenatural, porque el perdón de Dios no solamente es una declaración de la Biblia, sino que es una experiencia. Digamos gloria a Dios.
Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Hay alguien que aquí se sienta dichoso porque Dios le ha perdonado. Yo le invito para que le demos un aplauso al autor del perdón, de la vida, de la salvación. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo no estarle agradecidos, dichosos y felices si en Él hay perdón y sentimos la experiencia de la vida por la unción del Espíritu Santo? En Él hay esperanza, en Él hay todo lo que necesitamos. Pero entonces la Biblia nos empieza a reflejar en estos textos bíblicos que los que causan divisiones son aquellos que viven según sus malvados deseos y que viven bajo su propia concupiscencia. Y el verso 19 puntualiza, esos son los que causan divisiones y son sensuales y no tienen al Espíritu. Así que el problema está en la actitud del ser humano para recibir la palabra. Cuando alguien simplemente quiso decir, no quiero aceptar ese discurso, entonces crea sus propias reformas y saca su propia razón social, y por eso hoy en día hay más de 6,000 denominaciones. Pero en esencia, el evangelio de Dios es único y los sellos de la doctrina del Señor los conocemos bien: el avivamiento del Espíritu Santo y la autoridad del nombre de Jesucristo para nacer de nuevo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso estamos enfocados en estos temas recientemente, haciendo apología, enseñanza y expansión a la verdad de la sana doctrina. Ahora vamos a mirar Tito capítulo 3, el verso 10. Porque allí dice en dónde empezó el problema de los que se dividen. Y la Biblia también les llama mutiladores del cuerpo. En el texto que leímos en Judas les dice que son hombres que van de acuerdo a sus propios y malvados deseos y de acuerdo a sus propias concupiscencias. Tito 3:10, ¿qué dice? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice al final? Desechadle, deséchalo. Es decir, que siempre que hay un problema en cuanto a conceptos y explicaciones del propósito de la doctrina del Señor, a ese que quiere empezar a causar divisiones y a generar confusiones y a hacer una forma distinta de lo que es la esencia del evangelio, la misma palabra dice, a ese que causa divisiones después de una y otra amonestación. Yo siempre me he preocupado mucho por saber, bueno, ¿y qué pasó si estaba bien, estaba sano en la fe, estaba firme, pero apareció diciendo otra cosa? Y no nos podemos descuidar en la oración y no nos podemos descuidar en el estudio de la palabra. Porque cuando uno descuida el estudio de la palabra y la oración, entonces el enemigo empieza a lanzar esos dardos de fuego y a querer maquinar en nuestros pensamientos. Pero antes de que se genere una división o un problema en cuanto al conocimiento de la doctrina, dice, después de una y otra amonestación. Entonces, siempre que alguien está considerando situaciones diferentes, vamos a aconsejarle con la plenitud de la palabra, el texto bíblico, y ahondamos en ese propósito de conocer la palabra para afirmar nuestra conciencia en el llamado que Dios nos ha hecho. Pero a muchos se les amonesta una vez y se les corrige otra vez y se les enseña la tercera vez y vuelve y se les redarguye otra vez y se les insiste mucho para que se guarden en la integridad del propósito del mensaje. ¿Y qué es lo triste de todo? Que se sigue cumpliendo lo que dice el texto. Después de una y otra amonestación no quieren hacer caso, y es donde la palabra ya al final dice, deséchalo. Pero mientras el Señor nos tenga predicando bajo su gracia, seguimos reiterando que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y que puede ser que haya pasado por diversas situaciones y que sus pensamientos hayan empezado a tener sentido en sus propias ideas hace mucho tiempo. Pero es que realmente no se trata de nuestras propias ideas. El evangelio puro es por revelación. Amén. Y es Dios por medio de su palabra y por la experiencia que genera en nuestro corazón, por medio de su unción, quien nos ha convencido, que nos ha convencido de la plenitud del propósito de las doctrinas.
Así que nuestro propósito es, si alguien por ahí aparece diciendo otra cosa y pensando en hacer división al cuerpo del Señor, ya tenemos el propósito de la palabra que nos define. Después de una y otra amonestación, no quiere hacer caso, ya no hay más que hacer, hay que desecharle. Pero mientras tengamos la oportunidad, seguiremos pregonando las verdades de Dios y enfocando el propósito de las doctrinas del Señor, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Otro texto bíblico que dice en dónde empieza el problema de las divisiones. Romanos 16, 17. ¿Y qué dice allí la palabra? En Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, hay un clamor, hay un ruego del apóstol Pablo a los hermanos allí congregados, y les está diciendo: hermanos, les ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ya entendimos en Judas que el que causa división es sensual, que no tiene el espíritu y que anda según su malvado deseo y su propia pasión. En Tito 3:10 entendimos que son gente que ya se les dijo una vez, que se les volvió a decir y que se les dio amonestación, pero no se sometieron. Y en Romanos 17, del capítulo 16, ya está diciendo: les ruego, hermanos, que no se fijen en aquellos que están causando división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de los tales. Así que nosotros debemos ser cuidadosos en cuanto a la forma de perseverar en las doctrinas del Señor. Digamos todo gloria a Dios. Pero aquí también hay otro pasaje bien profundo en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 10 hasta el verso 18, en donde se nos permite entender que la situación de las divisiones ha sido el resultado de la inmadurez espiritual de muchos seres humanos, pero nosotros debemos aprender a caminar con estabilidad y con madurez, entendiendo lo grande de la revelación que el Señor nos ha entregado. 1 Corintios 1:10 habla de ese asunto, acaso, de si está dividido Cristo o no. Porque cuando el ser humano se divide, quisiera dar la idea de que es que Dios también está dividido. Pero Dios es absoluto, Dios es único, Él es indivisible, y por lo tanto quienes vivimos su doctrina también debemos cuidar ese buen sentir. Dice la palabra en Corintios 1:10 en adelante: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amén. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Digamos todo gloria a Dios. Todos unidos en una mente y en un mismo parecer. Entonces, si el sagrado escritor en esta epístola estuviera vivo hoy, muy seguramente se conmovería de dolor y de tristeza. Porque la gran mayoría del mundo que dice ser cristiano, de alguna u otra forma han tergiversado el propósito de la esencia de las doctrinas, cuando desde el principio se nos ha reiterado: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y en el Nuevo Testamento el Señor confirma esa palabra, afirmando en nosotros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Definiendo que en Él está la plenitud de la salvación. El verso 11 a los Corintios del capítulo 1: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y allí está hablando para los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que los asuntos acerca de las contiendas y de los discursos diferentes de cómo se interpreta la fe no es nuevo. Desde el primer siglo en la congregación de Cloé ya había contienda. Unos decían una cosa y otros decían otra, y en vez de reunirse para sentir la presencia de Dios y procurar el clamor, el ayuno y la vigilia, se estaban reuniendo era para contiendas. Pero nosotros nos reunimos para edificarnos en la verdad de Cristo. Amén.
Y para entender que hoy no se puede repetir lo que sucedió en la antigüedad, aunque desafortunadamente se está repitiendo mucho. Y cada día aparecen más y más y más formas de denominación, porque desafortunadamente para muchos se volvió un mercado. Y la Biblia también dice que una de las características de los falsos cristos y de los falsos profetas es que harían de la fe del pueblo una mercadería. Pero nosotros vivimos para agradar a aquel que nos llamó por soldados y para tener un testimonio idóneo y para guardar en nuestro corazón y atesorar las verdades de nuestro solo y soberano y único Dios eterno. Digamos todo gloria a Dios. El verso 12 les está diciendo: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cefas, pero hay un remanente más estable: yo soy de Cristo. Aquí no estamos siguiendo a ningún hombre, porque cuando los seres humanos empiezan a mirar las figuras de los hombres, se empiezan a dividir detrás de los conceptos. Pero es que el propósito de la salvación ya ha sido revelado, y nosotros seguimos confirmando lo que confirmaban aquellos hermanos sanos en la fe. No seguimos tanto a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas. Seguimos teniendo presente que el epicentro de la salvación es Jesucristo el Señor. Ay, que es que aquel hermano predica más bonito y aquel es más rudimentario y aquel se complica mucho y usa muchas cosas. A la verdad, unos plantan, otros riegan, pero el que da crecimiento es el Señor Jesucristo, y de Él debemos estar enamorados, y de Él debemos estar llenos del conocimiento, y de Él debemos procurar el Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza con esa unción preciosa. Démosle un aplauso al autor de las doctrinas, y nunca dejemos que otros quizá quieran causar divisiones. Seamos celosos a la verdad de la doctrina del Señor, en el buen y precioso sentido de la palabra. Versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? Es la pregunta que hace el apóstol aquí para ubicar la fe de la gente. ¿Cómo puede ser que allí dicen una cosa y que allí dicen otra y que allí dicen otra y que al otro lado dicen otras cosas? ¿Acaso está dividido Cristo? No, Él no está dividido. El problema son los rudimentos y los pensamientos humanos que se han dividido. Pero Dios es absoluto, su palabra es única, y se nos hace necesario reiterar el propósito de la fe en su nombre, como está escrito. Así empieza la rogativa del apóstol: os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos sientan una misma cosa. Aleluya, bendito el Señor, y que no hayan divisiones. Después dice el apóstol en el 13: ¿está acaso dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Así que el apóstol de algún modo les está diciendo: no se desubiquen mirando a los hombres, sean fieles, constantes y firmes, mirando solo a aquel que ha derramado su sangre en el Calvario, pero que ha resucitado, porque Él es la resurrección y la vida, y nadie puede llegar a la plenitud de la gloria de Dios sino a través de la revelación de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Digamos todo gloria a Dios. En el 14 Pablo sigue aclarando, porque allá hay unas divisiones, y les dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, fieles hermanos en ese lugar. También, y dice después, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, porque la contienda era: yo quiero seguir a Pablo, y otro yo quiero seguir a Cefas, y otro yo quiero seguir a Apolos. Y todos deberían estar enfocados en seguir a Cristo y en no dejarse confundir por la diferencia de conceptos. Y aquí el siervo del Señor viene a generar la unidad. Una de las cosas que el enemigo siempre procura hacer en medio del pueblo es generar contiendas y generar divisiones. Pero Dios no es un Dios de divisiones. Dios es un Dios de amor, de orden, de unidad. Gloria al nombre de Jesús. Y en su esencia es absoluto, indivisible, y por eso el epicentro de la doctrina sigue siendo la unicidad de Dios. Amén. Digamos todo gloria a Dios. El versículo 15, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer aquí conmigo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas y a los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque algunas veces como que uno se complica demasiado usando tanto término y tantas cosas para hacerse entender mejor. Pero aquí no se trata de ir con elocuencia de palabras fabricadas por sabiduría humana, sino que aquí estamos declarando las verdades de Dios por medio de la unción del Espíritu Santo, de manera que hasta el más sensible y más pequeño pueda entender el propósito de la fe, el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué dice el 18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que han de ser salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que con estos textos bíblicos del Nuevo Testamento hemos ubicado que se está hablando de quienes se dividen y por qué lo hacen. Por su malvado deseo, por su malvado corazón, por su propio deseo de concupiscencia o por su populismo. Pero era importante resaltar el sentido con el cual se escribe aquí esta porción de los Corintios. No le ponga la mirada a los hombres, porque los hombres podemos fallar, nos podemos equivocar, pero siga enamorado, firme y constante, puesto sus ojos en el fundamento de apóstoles y profetas. Pase lo que pase, venga lo que venga, estemos firmes en la doctrina que el Señor nos ha revelado. Digamos todo gloria a Dios. Aleluya. Ahora entonces vamos a mirar el significado enciclopédico de algunos términos que se han usado en la historia. Y en este caso, como estamos hablando de la verdad de la Biblia frente a la diversidad de otras doctrinas, entonces vamos a mirar qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua acerca de la Trinidad y del ser unicitario o la unicidad. Bendito el Señor. La Trinidad entonces es un dogma centrado desde el siglo II. ¿Desde cuándo? Desde el siglo II. Es decir, que a Pablo nunca se le escuchó hablar de esas cosas, a Apolos tampoco, a Cefas tampoco, a ninguno de los apóstoles se les escuchó hablar el término dualista o triteísta o politeísta o nada de eso. Ellos tenían muy presente hasta su tiempo de predicación que aunque Dios se ha manifestado de formas muy notorias, Él sigue siendo absoluto y único. Y no hay nadie como Él. Amén. Pero este es un dogma que nace en la historia en el siglo II. Y ellos empiezan a explicar algo acerca de la naturaleza de Dios. Y en la mayoría de las iglesias cristianas de hoy en día, que se denominan cristianas, esta creencia afirma que Dios es un ser que existe como tres personas distintas. Y también le dan un término que se llama hipostasis. Y ellos están queriendo decir, no, es que sí son varios. Pero realmente la Biblia dice a través de los profetas, y lo leímos en el tema anterior, no conozco ninguno, no hay otro bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor dice también a través del profeta Isaías, a otro no daré mi gloria. Y Él mismo afirma, yo que hablo, he aquí estaré presente y mi pueblo en aquel día conocerá mi nombre. Así que el hacerlo ver como personas distintas es una forma de confundir de algún modo la conciencia o el pensamiento de lo que es la esencia de la Biblia en el sentido del monoteísmo estricto. Dios es uno y uno su nombre, pero sus manifestaciones sí han sido muchas. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Algunas confesiones muy minoritarias, como las iglesias unitarias o más exactamente unicitarias, rechazan esta creencia definiendo que no se habla de una división en la deidad, sino de las manifestaciones del Dios único, que en esencia es espíritu eterno y como tal es indivisible. Amén. Entonces, Dios se ha manifestado, pero no se ha dividido. Y en su manifestación como plenamente hombre expresó la necesidad de la carne como hijo, pero como divino demostró ser el autor de la vida, el autor del mundo, el autor y consumador de la fe, sobre el cual debemos tener puestos nuestros ojos y no dejarnos persuadir por las filosofías y los rudimentos de los hombres. Digamos gloria a Dios.
Entonces, dentro del cristianismo también existen varias denominaciones cristianas que consideran que la Trinidad no es una doctrina que se encuentra en los textos bíblicos, pues se ha leído toda la Biblia y ese término como tal no aparece. Pero para referenciar la unicidad de Dios sí hay 4 términos bien notorios: uno, solo y único Dios. Amén. Mientras que para hablar de plurales es muy difícil, porque muchas veces el lector de la Biblia, si no tiene contexto en la interpretación, termina mirando que donde Dios hablaba con ángeles, con querubines o con serafines o con otros, asimismo ellos consideran que estaba hablando con la segunda o la tercera persona de la deidad, cuando Dios en esencia define que Él hizo, Él creó y vio Dios que era bueno. Y a través del profeta también dice: no hay dioses conmigo, no conozco ninguno. Digamos todo gloria a Dios. Entonces se considera también que la Trinidad es producto del desarrollo teológico de los siglos posteriores, pero que se vuelve doctrina ya como tal establecida para los que se autodenominaron padres de la iglesia en el siglo III. Y el término fue usado por primera vez en el siglo II, exactamente en el año 215 después de Jesucristo, por un hombre llamado Tertuliano. Y que ese pensamiento después toma forma y mayor cuerpo y se hace más fuerte en Constantinopla, cuando se desarrollan otras formas de culto y doctrinas, en donde el epicentro sigue siendo la Trinidad y no la autoridad de Jesucristo como el único Dios de la Biblia, manifestado de muchas formas y maneras. Digamos todos gloria al nombre del Señor. Entonces es interesante también, para entender estas verdades, devolvernos un poquito en la historia y mirar lo que pasó con las reformas y lo que se quiso hacer. ¿Qué dice el dogma exactamente de los que enseñan Trinidad? Ellos dicen 3 personas distintas, pero al final definen un solo Dios verdadero. Lo que los lleva a tener un problema de identificación, porque ellos en su pensamiento dicen: el Padre no puede ser Hijo. Pero Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y Jesús también dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sí o no? Amén. Y el Señor también dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y también dice que Él es el que ha diseñado moradas. Y entonces ellos dicen: el Padre no puede ser Hijo, y el Hijo no puede ser Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede ser Padre. Ahí está el gran problema. Pero si dicen: el Padre sigue siendo Dios, pero el Hijo, aunque no es Padre, sí es Dios, y se confunden. Mientras que nosotros entendemos lo que dice Colosenses 2:10. En Él estáis completos, porque Él es el principado de toda autoridad. Él es el dueño de toda potestad. Y en Jesucristo tenemos al Padre eterno y al Príncipe de paz, que anunció nacer como hombre desde Isaías 52 y desde Isaías 7 y desde Isaías 9. En Cristo tenemos a aquel que por amor al linaje de los hombres para salvación se hizo hijo, de Hebreos 2:14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Y Él es el mismo Espíritu Santo y eterno, el cual le dice a los 12, allá en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven, no lo conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Entonces, de alguna forma, considerar ese dogma ha confundido la conciencia de muchos, y solamente se puede salir de la confusión de ese dogma por revelación. Pablo tuvo que decirlo: me regocijo porque esto que sé ahora no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese hombre había sido ilustrado a los pies de un gran sacerdote famoso de la antigüedad llamado Gamaliel, pero él dice: lo que sé hoy de la verdad de la revelación de Jesucristo no lo aprendí de Gamaliel, sino que el Señor él mismo me lo reveló. ¿Cómo se lo reveló? Siendo él un perseguidor de la iglesia, le salió al encuentro y le define puntualmente como Espíritu eterno y soberano,
en una teofanía de luz del cielo que incluso lo dejó ciego por 3 días. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Y entonces allí Pablo define que él es el único y soberano verdadero al cual él no había visto, y para poder conocerlo fue necesario que el Señor le saliera al encuentro y le confirmara: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él no podía entender todavía en el rudimento que traía desde el judaísmo que Jesús fuese el mismo eterno presente del Antiguo Testamento. Solo lo pudo visualizar cuando el Señor lo confronta camino a Damasco y le define su identidad: yo soy Jesús a quien tú persigues. El monoteísmo pentecostal, desde el significado enciclopédico también lo podemos ubicar, porque tenemos la referencia bíblica y tenemos la referencia de estudio y la referencia histórica. Digamos todo gloria a Dios. Se caracteriza por practicar la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Cuál es la doctrina pentecostal? El monoteísmo pentecostal estricto. La unicidad de Dios. ¿Qué define eso? Que Dios es uno, uno es su nombre y no hay dioses con él. No está dividido y tampoco es una unidad compuesta. Él en esencia es eterno y por lo tanto es indivisible. Amén. Es decir, por no creer en lo que se ha denominado desde el siglo segundo y tercero lo que se ha llamado Santísima Trinidad, y considerar hasta hoy que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, son manifestaciones y son estados como Dios ha revelado su propósito para salvación del hombre. Pero Él sigue siendo el mismo YHWH, siendo su principal manifestación el Verbo fue hecho carne. Amén. De lo que Pablo tuvo que decir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y a lo que también le aclaró a un hombre conocedor de la ley: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, demostrando que Él, aunque está en condición de hombre, sigue siendo eterno y sigue siendo omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y a lo cual también le dice a Natanael: cuando estaba debajo de la higuera te vi. Físicamente no estaban juntos, pero Él sigue siendo espíritu eterno y estaba mirando a aquel varón en ese momento. Entonces definamos según la Biblia a qué se refiere Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque vamos a enfocar estas verdades desde el mismo sentido de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entendemos en Juan capítulo 1 de forma plena y expresa? Que el Padre es el Espíritu Santo y que Él es el mismo soberano que dio la palabra y que concibió, que fue concebido y en sí engendró por la palabra. Juan 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él, no por ellos, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy la resurrección y la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que el hecho de tener espíritu de vida es la manifestación de la misma luz de Dios. Y eso lo está expresando Jesucristo también. Yo soy la luz del mundo. No es otro, es el mismo. Amén. Gloria al Señor. El verso 4 define: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De ahí se empieza a hablar del testimonio de Juan el Bautista, porque los escribas se acercaron a él diciéndole: Juan, ¿eres tú el Cristo? Y él les dice: no. ¿Eres tú un profeta? Y él les dice: no. ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías? Y entonces él les dice: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, preparad su senda. ¿Por qué entonces bautizas, Juan?
porque eres la antesala del Mesías. Amén. Y como antesala del Mesías venía bautizando para arrepentimiento. Pero se define la necesidad del bautismo para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo después de que Él, como redentor, ha pagado el precio, como sustituto fue entregado, pero como soberano ha resucitado y está a la diestra del poder, del trono y la autoridad. Digamos gloria a Dios. No era entonces la luz aquel hombre Juan, sino para que diese testimonio de la luz, que es Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz que es vida del versículo anterior está diciendo venía a este mundo. ¿Cómo? Manifestado en carne, naciendo como hombre. Digamos gloria a Dios. Entonces aquella luz verdadera venía a este mundo. ¿Y qué dice el 10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo todavía no lo ha querido reconocer como el que hizo al mundo. En el mundo estaba y la gente dice, sí, claro, Cristo estaba aquí. Y el mundo por él fue hecho. Y hay muchos que tienen un pensamiento politeísta y que quieren dividir la plenitud de la deidad. Entonces dicen, no, pero ¿cómo que hizo al mundo? En el mundo estaba y el mundo por él, no por ellos, por él fue hecho. Amén, digamos gloria a Dios. Pero el mundo no le conoció. Lo siguen viendo como un segundo, lo siguen viendo como un tercero. Pero qué bueno que hoy tenemos lo que también dio a conocer el Señor a través de Juan. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Donde se define el mundo entero está bajo el maligno, pero Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y de Jesucristo define después de ese signo importante ahí, este es el verdadero Dios y la vida ¿qué? Eterna. Por eso en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y por eso a lo suyo vino y en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, el mundo es de él, los hombres son de él, las criaturas son de él, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Por eso fue que los mismos judíos autorizaron para que Cristo fuera juzgado, pero no con los castigos de juicio judío, sino con las herramientas romanas, porque eran quienes gobernaban y ejercían dominio e imperio sobre los judíos para ese tiempo. El empalamiento no era una técnica judía. En cambio, el empalamiento y la crucifixión sí era un propósito de duro rigor de los romanos para maltratar al malhechor. Y él, siendo justo, puro, santo y bueno, padeció como si hubiese sido malhechor, tomando el lugar de sustituto. Cuando el que debería morir era Barrabás, él toma el lugar. Cuando nosotros merecíamos el juicio, él nos otorgó la vida eterna porque ha resucitado, y por su nombre tenemos perdón de pecados, resurrección y vida. Amén, digamos gloria a Dios. Por eso dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero avanzar un poquito más, el 14. Y aquel verbo que es espíritu eterno fue hecho carne, no fue otro, fue él mismo que tomó forma de siervo, como lo dice también Filipenses 2. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, que significa único y de único género. En el sentido estricto, el género de Cristo es absoluto y no puede ser comparado con nada más. Pero él en su misericordia y gracia se hizo hombre, y como hombre expresó cosas como nosotros. Y es ahí de donde salen muchas preguntas. Y entonces cuando Jesús oró, ¿qué fue lo que oró de Jesús? La carne, la humanidad. Porque en su divinidad dice, todo lo que pidieren en mi nombre, yo lo haré. Mire lo que dice el 16. Porque de su plenitud, Jesucristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. En él estamos completos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Pero la gracia y la verdad, lo que otorga salvación completa en esta dispensación al linaje de los hombres, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay otra forma de acceder a la salvación eterna sino por el nombre de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le vio ¿qué? Jamás. Él es espíritu eterno y en su plena divinidad no puede ser visto. Pero ¿qué dice más adelante? El unigénito Hijo, hablando de que es único y de único género, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Por eso el que conoce a Cristo y define la plenitud de lo que es Cristo, define su todo para salvación. Digamos gloria a Dios. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo entonces pudimos ver una manifestación más gloriosa del Señor? Por medio de su manifestación en carne, el unigénito, que está en el seno del Padre. No dice que esté aparte, dice que es el mismo, porque esa aplicación seno del Padre está hablando de sí. Y podemos seguir mirando el verso 23 del mismo capítulo. Dijo: yo soy la voz, el testimonio de Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces cuando le preguntan a Juan por qué él también está bautizando, le dice: ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Estaba entre ellos, pero no lo querían ver como el Verbo hecho carne. Lo seguían viendo solamente como el hijo de carpintero, como el hijo de aquella mujer virtuosa, pero no lo podían ver como el soberano todavía. Por eso les dice: está en medio de ustedes, pero ustedes no lo han conocido. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Digamos gloria a Dios. Y entonces viene la pregunta de muchos: bueno, y si ustedes que son pentecostales, apostólicos, en el sentido estricto del monoteísmo, ¿cómo es que entonces explican lo que pasó cuando Jesús fue bautizado? Que vino el Espíritu Santo sobre él como forma de paloma. Miren que recibió. Pero es que esto era una señal para Juan el Bautista. El versículo 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije: después de mí un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de que ese Jesús es de un propósito más grande y maravilloso, pues es desde la eternidad, en su divinidad, pero en la carne es nacido después que Juan Bautista. ¿Sí o no? Digamos todo gloria a Dios. Yo quiero que ustedes vayan siguiendo también la lectura ahí en la palabra. El versículo 31. Y yo no le conocía. Juan necesitaba una señal para entender que ese era el Mesías, y que como carne sería reconocido el Hijo del Altísimo, aunque sigue siendo el Verbo que fue manifestado a los hombres. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también en otra porción aquí dice: no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo. El verso 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel mismo me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Jesús como tal no necesita recibir Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero eso fue dado por señal a Juan Bautista, pues él mismo dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ese mismo Dios, le definió: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no necesita otro espíritu, pero en amor a los seres humanos y en señal de revelación a Juan, dejó ese propósito. ¿Y cómo decimos que sigue siendo el mismo soberano? Porque Él es el camino
a la plenitud de Dios. El que conoce a Cristo y entiende la revelación del Evangelio de Jesucristo tiene todo. Jesús está hablando allí con los apóstoles y les dice en el capítulo 14 de Juan. En el 14, ya leímos el 1, porque en el 1 el Padre es el mismo Espíritu Santo. Pero ahora en Colosenses 2:9 y en Juan 14 entendemos que la deidad de Jesucristo es el mismo Padre eterno. Que la deidad de Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, no es otro. Y es aquí donde vamos a determinar esta porción de Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No hay que mirar para otra parte. El que está mirando a Jesús está mirando la plenitud del propósito de la revelación. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando también en su condición como hombre. Y si así no fueran, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él es el mismo que hace morada. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito el nombre de Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero había uno que era incrédulo y no tenía todavía la revelación completa. No había entendido la deidad de Jesucristo como ese propósito de Padre eterno. Y no había visto la deidad de Jesucristo como el Espíritu Santo. Y fue cuando Tomás le dijo: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le define en sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No está diciendo nadie va, porque el que llega a Jesucristo encuentra la plenitud del Padre eterno, que se nos manifestó para salvación y vida, y en su nombre nos otorgó el perdón de pecados. Por eso la Biblia dice: nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero a nosotros nos han sido perdonados los pecados en el nombre de Jesucristo, como lo dice Hechos 2:38. ¿Sí o no? Amén. Digamos todo gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aquí sigue diciendo, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y les dice algo poderoso: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este texto confirma que tener a Jesús es tener la deidad. Amén. Porque aquí está diciendo: desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe no alcanzó a entender eso, porque él venía escuchando que Jesús en su manifestación como carne, como verbo, como hijo, exactamente como hombre, hablaba del Padre. Entonces aquí pregunta Felipe en el versículo 8: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le tuvo que decir Cristo? Cristo ahí no solo le habla como un hombre, ahí le define el propósito como la deidad, como el verbo, como espíritu eterno en la plenitud de un cuerpo. Y le dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y vuelve y le reitera en el versículo 10: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está diciendo, como humano, si fuera sola carne, no haría mayor cosa, pero es que en Él habita la plenitud de la deidad. Por eso estos dos puntos son tan importantes. La deidad de Jesucristo es el Padre eterno. La deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Y Él les está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y hay algo más interesante en el versículo 14 para definir que Jesucristo es el nombre revelado de la deidad a través de la manifestación. El verso 14: si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. No hay que mirar a otro lado. Bendito el nombre de Jesús. Y a partir de ahí les define la promesa del Espíritu Santo, que no es otro Espíritu Santo aparte de Él. Es el mismo que viene a estar con nosotros por medio de la unción hasta el fin de los siglos y de esta dispensación. Y mira lo que les dice el 15 del mismo capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Jesús y reconoce las doctrinas, vive en obediencia a la palabra y entendiendo bien la plenitud del nuevo pacto, que es a partir de la resurrección del Señor, en el cual hemos sido lavados, justificados y hemos participado de la purificación de nuestros pecados por su nombre. Y entonces Él, hablando otra vez en su condición de carne, les está diciendo como unigénito y como varón en ese momento: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero hablando de ese consolador, no es exactamente que sea otro espíritu, porque el verso 17 dice: ¿quién es el espíritu? El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no lo ven, no lo conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El que está con ellos y Jesucristo está confirmando otra vez no solamente lo que es carne, sino lo que es el propósito de la deidad en la faz de Cristo. El espíritu de verdad, el mundo no conoce, pero a ellos les está diciendo: ustedes sí me conocen bien, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Él es el que bautiza con la unción del Espíritu Santo. Y ahí vuelve y reitera: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No está diciendo voy a mandar a otro no, vendré yo mismo. ¿Cómo? Por la unción del Espíritu Santo. Es por eso que cuando los apóstoles imponían las manos en el nombre de Jesucristo, y muchas veces nosotros vamos a orar y estamos orando, imponiendo manos en el nombre de Jesucristo, y predicamos en el nombre de Jesucristo, es también ahí donde se manifiesta el poder del avivamiento y la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe y el Espíritu Santo se manifiesta por la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Digamos todo: gloria a Dios. Digamos todos: hay poder en el nombre de Jesús. Es aquí donde está diciendo entonces: no os dejaré huérfanos, vendré de sí mismo a vosotros. ¿Cómo? Por la unción del Espíritu Santo. El que recibe la unción del Espíritu Santo no está recibiendo a otro, está recibiendo una porción de la misma gloria de Dios por la autoridad del nombre de Jesús, que le ha sido invocado como propósito de la predicación. Amén. Y mire lo que dice el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y vuelve y les habla del misterio de la piedad y dice: y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, porque no es otro diferente, es el mismo Rey de gloria. Digamos todo: gloria a Dios. Entonces, la deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo, como lo está mostrando Juan 14. Es Hijo en su humanidad para redención. Hebreos 2:14, que lo recité hace un momento y lo podemos leer aquí. Así que por cuanto los hijos han participado de carne y de sangre, Él, que es Espíritu Santo y eterno, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y por eso cuando hablamos de la revelación de Jesucristo y de la doctrina de la divinidad de Jesucristo, también tenemos que hablar de la temporalidad del Hijo. Porque como carne, como hombre, como hijo es visto a partir de ¿dónde? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así, para quienes lo ven coexistente y coeterno, es imposible, porque su manifestación en carne como hijo tiene un tiempo. Y ese tiempo inicia en cumplimiento a las profecías en Belén de Judea y se concluye cuando Él en el Calvario
como hombre, pero también como el eterno que da salvación. Dice, consumado es. Bendito el nombre de Jesús. Romanos 9:5 nos lo sabemos de memoria. Aquí nos confirma también que ese mismo Cristo que en carne reconocido Hijo es el verdadero Dios, ¿sí o no? Romanos 9:5, ¿qué dice? ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino? Cristo. Y después de ese signo importante allí, dice, ¿de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces la temporalidad de Cristo como carne, como siervo, se da a partir del cumplimiento de las profecías en Belén de Judea. Pero aunque Él se da a la tarea de manifestarse en cuerpo, jamás deja de ser eterno. Por eso Juan tuvo que decir, el que es antes de mí, porque era primero que yo. Él ahí no está hablando solo de la causa de la carne, sino del propósito de que lo divino se hizo carne, cobró vida como siervo para dar libertad a los siervos que estaban esclavos bajo el yugo del pecado. Entonces así entendemos también que Dios ha hablado por el Hijo, pero no porque el Hijo sea otro, sino por su manifestación para revelar la verdad. Leamos entonces Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahí está citando todo el Antiguo Testamento. Dios, absoluto y único, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, teofanías y formas como se hizo sensible al sentimiento humano a través de los diferentes sentidos, y de muchas maneras en otro tiempo, las dispensaciones antes de la aparición del cumplimiento de la palabra, donde ya se da lo que es el Mesías. Pero durante todo ese tiempo atrás, las otras dispensaciones hasta Cristo, dice, en otro tiempo a los padres habló por los profetas. Y todos lo vieron de diferentes formas. El ángel de Jehová, el varón que luchó con Jacob, la columna de nube y de fuego que iba con Israel, la zarza que le habló a Moisés, el ángel que habló con Gedeón. Y son teofanías, pero habló a ellos por medio del propósito profético a través de aquellos importantes patriarcas. Y en los postreros días, ¿cuándo? En el cumplimiento del nacimiento del Mesías. En los postreros días Dios ha hablado. Dios mismo ha hablado. ¿Cómo? Por el Hijo. Dios mismo, Él ha hablado por medio de su manifestación. Y aquí define la causa de la manifestación: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como creador corrobora lo que dice Juan 1: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo ha conocido. Muchos no han podido reconocer que Jesús es el creador del universo, es el mismo verbo, espíritu eterno que se hizo hombre por amor al linaje de los hombres, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién? Dios mismo en la faz de Cristo. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Un espíritu eterno no tiene imagen sustancial, pero como hombre fue vista la imagen del Dios invisible. El verbo fue hecho carne, vimos su gloria, dijo el apóstol. Y la imagen misma de su sustancia, ese Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y aquí declara, por medio de sí mismo, no de otro, de sí mismo se sentó a la diestra, que significa poder, autoridad, señorío, majestad, soberanía. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está definiendo lo divino en lo humano que cobró vida
para darnos la revelación de su nombre y en su nombre confirmar el perdón de nuestros pecados, pues aquí dice, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es por eso que el bautismo bíblico aplicado doctrinal sigue siendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y primera de Juan 5, 19 y 20, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, hablando de la causa de la carne, pero ahí mismo reitera, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando de apologética en esta mañana, estamos resaltando la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Amén. Y en ese mismo sentido también hablamos de la unicidad de Dios. Perspectiva histórica. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primer hombre en usar el término Trinidad. Y anteriormente hubo otro hombre llamado Teófilo de Antioquía que ya había usado la palabra griega triada, pero que realmente desde el compuesto bíblico y el contexto completo, Dios no es una triada y no es una trinidad. Dios es indivisible, pero en amor a los hombres se ha manifestado. Una cosa es decir que se divide y otra cosa es decir que el soberano se manifiesta. Son dos cosas diferentes, bendito el nombre del Señor. Un recorderis rápido del Nuevo Testamento de los textos bíblicos que definen la divinidad de Jesucristo y de algún modo también la unicidad de Dios. Romanos 3:30, testificando de Cristo, porque Dios es uno y Él justificará. Somos justificados por la sangre derramada del Cordero en el Calvario. De lo que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso tan necesario el bautismo en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 8:4, no hay más que un Dios. Y está testificando de la obra de Cristo a la iglesia de los Corintios. Primera Corintios 8:6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre y que se nos ha manifestado en la faz de Jesucristo. Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Amén. Y allá les está testificando y los está bautizando en Galacia en el nombre de Cristo. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, por todos y en todos. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador. Y está dando testimonio de la obra de Jesucristo. Vamos a ir avanzando porque esto es doctrina y es escuela bíblica y es bien importante tener en cuenta estos detalles. Pero mucha gente dice, es que usted solamente me cogió de bibliazos, entonces ahora los voy a coger de historia, con diferentes libros de historia para confrontar las verdades de la esencia de la predicación del evangelio frente a los rudimentos que surgieron en el mundo después del siglo segundo y tercero. Enciclopedia Mundial, volumen 1, página 651. En el principio todo bautismo siempre fue por inmersión completa. Nadie era bautizado rociándole agüita en la cabeza, eso no existe. La palabra bautismo viene del original baptizo, que significa sepultar bajo las aguas. Enciclopedia Católica, volumen 11, página 263. Dice, en los siglos tempranos fueron bautizados por inmersión o bajo sepultura de las aguas en arroyos, pilas y bautisterios. Así que la misma tradición romana reconoce que nunca en la primera época, cuando se hicieron división autóctona, habían bautizado por esparción. Bautizaban también adultos y lo hacían por inmersión. Sigamos mirando la parte histórica. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos hay poder en el nombre de Jesús? Aleluya. Enciclopedia Británica, volumen 111,
página 365 a la 366. Dice, ya citamos la Biblia, ahora vamos a irnos a los libros de historia para confrontar estas verdades en esencia. Hacer este trabajo es una bendición, pero es un esfuerzo y quiero que le demos valor también y ojalá podamos tomar estos apuntes. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la iglesia tradicional, lo que hoy se conoce católico romano, en el siglo II y III. Cita exacta de la Enciclopedia Británica. Fue un cambio que hicieron las tradiciones de las reformas. En la Biblia los bautismos todos fueron en el nombre de Jesús. Volumen 111, página 82 de la misma enciclopedia. En las antiguas fuentes fue confirmado, gloria al nombre de Jesús, fue establecido que la fórmula del bautismo en el nombre de Jesucristo era el hecho, lo práctico de los hechos de los apóstoles, y lo confirman en esta enciclopedia. Enciclopedia Caney, página 53. ¿Qué dicen también? La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús, hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, que empezó a tomar fuerza después del segundo siglo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los hombres que transformaron la historia o a Dios por su palabra que plasmó todo lo necesario en la Biblia? Amén. Bendito el Señor. Enciclopedia Hastings, página 377, hay todo un estudio sobre la confrontación del cambio de bautismo hasta la página 389. Y hay una cita que define el origen de este tratado. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre de Jesús desde el principio bíblico hasta antes de las reformas. Otra cita de esta misma enciclopedia en la página 377. El bautismo fue siempre en el nombre de Jesús hasta el tiempo exacto de Justino, mártir del siglo II. Y en adelante, con el aprobar de las reformas, cuando ya se quiso utilizar la fórmula trinitaria y se empezaron a remultiplicar los diferentes grupos cristianos de la nueva era, o de lo que también se llamó iglesia moderna. Y también dice la enciclopedia Caney y la enciclopedia Hastings en la última parte, cada uno era bautizado en el nombre de Jesús, teniendo en cuenta que viene a ser su personal propietario Jesucristo. Es por eso que cuando recibimos el bautismo del nombre de Jesús, ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora decimos, como también dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora, desde que el nombre de Jesucristo ha sido invocado en mi vida, soy propiedad de Jesús. Y eso es lo que sostiene firme el testimonio de un creyente. Tener en cuenta que ahora en su propia identidad le pertenece al Dios del cielo, que en su manifestación nos dio su nombre. Historia de la Iglesia Cristiana, un libro interesante también, la página 53, en estudio extensivo hasta la página 95, cita algo interesante. Esto se ve en la fórmula bautismal trinitaria que estaba desplazando el antiguo bautismo en el nombre de Cristo. Así que aparte de irnos de Biblia, nos fuimos de historia y de teología contemporánea desde los libros de historia para demostrar que en la historia también está sustentado que en el primer tiempo fue el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Digamos gloria a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento no se menciona el bautismo en el nombre de la Trinidad, a no ser el mandamiento atribuido a Cristo en Mateo 28:19, que lo que hay que hacer es una buena hermenéutica, una buena exégesis y una correcta interpretación al sentido del texto. Y lo más sencillo, usar los mismos términos gramaticales de la expresión. Mateo 28:19. Los dirigentes cristianos del siglo III mantienen el reconocimiento de la fórmula primitiva de los hechos, entendiendo el nombre de Jesús como el uso estricto o correcto hacia las manifestaciones, y por lo menos
En Roma, el bautismo en el nombre de Cristo era considerado válido los primeros tiempos antes de la Reforma y en la transición de la Reforma, aunque irregular desde el tiempo del obispo Esteban, que eso ya se consolida como una obligación para ellos en el año 254 al 257. Imagínense. 250 años de evangelio puro desde los apóstoles, pero los mismos romanos le quitaron la cabeza a los apóstoles por afirmar que era en el nombre del soberano, en Jesucristo. Y entonces ellos, después de que ya la iglesia está dispersa y viene la terrible persecución y la Inquisición, entonces plasman la doctrina de la Trinidad a partir de ese pensamiento. Pero hay que tener en cuenta el sentido gramatical como se dio el texto. En el nombre, definiendo calidad de único, del Padre, y Jesús es Padre eterno y príncipe de paz, del Hijo, y Él es el mismo que siendo eterno se hizo carne, y en la carne reconocido Hijo del Altísimo, pero como carne también declaró ser la resurrección y la vida como el soberano de todo propósito. Y es interesante mirar también el manual de doctrinas de nuestra iglesia y el reglamento interno. El bautismo siempre en la Biblia fue comúnmente administrado en el nombre de Cristo. Y también un comentario de la Sagrada Biblia versión católica. Hay una parte interesante. Sabelio, que fue un obispo del tercer siglo, discutió de todos los bautismos realizados en el Nuevo Testamento, pues él encontró que todos fueron hechos solamente en el nombre de Jesús. Aquel hombre padeció persecución por defender la posición de que el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús. Teología bíblica de la realidad del bautismo. El bautismo en el nombre de Jesucristo no debe ser administrado a niños. ¿Por qué? ¿Quién me dice aquí? ¿Quién tiene pecados de recién nacido? Nadie. Pero nos vendieron la idea histórica y tradicional de que traía el pecado original. Pero es que el pecado no viene en el ADN. El pecado se consuma por conciencia. Mientras no hay conciencia y discernimiento entre lo bueno y lo malo, no hay cómo inculpar de pecado. Es por eso que todos los bautismos de la Biblia fueron en adultos que tenían plena capacidad de raciocinio, entendimiento, y asumieron la necesidad de la salvación, reconociendo el nombre de Jesucristo sobre ellos al participar de una nueva vida en el nombre del Señor. Entonces, Primera de Pedro 3:21 define un propósito interesante de la causa del bautismo. ¿Por qué debe ser administrado en adultos? Porque requiere una importante conciencia. Pues el bautismo que corresponde a esto ahora nos, con ese, salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es por eso que el bautismo es administrado en adultos, porque requiere conciencia. Y también dice allí mismo, por la resurrección de Jesucristo. Y Éxodo 27 nos deja una importante referencia, y es que implica una gran responsabilidad el uso del nombre del Señor. Y allí dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. En ese caso no lo toma la criatura, sino el adulto, que no da la opción de que la criatura elija. Mientras que en nosotros se enseña, se orienta, se predica, se explica, y al tener el pleno conocimiento desde la palabra, la misma persona elige nacer de nuevo del agua y del Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso esta doctrina que estamos mirando hoy se llama apología de la fe. Amén. Defensa y expansión a la predicación de la verdad de la doctrina. Vamos a ir avanzando, nos quedan unas poquitas presentaciones, pero quiero terminar. Hechos 2:41 testifica, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Para recibir la palabra se necesita entendimiento, raciocinio. Y allí habían 3,000 congregados, y no confirma que los bautizados hayan sido niños. Todos los que recibieron la palabra, la aceptaron, la entendieron, reflexionaron y reconocieron que ese Jesús al que crucificaron, Él era el Cristo. Todos ellos asumieron
ser bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los samaritanos, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Está resaltando la causa de gente que creyó, que pudo entender el discurso. Hechos 8:12 también testifica, Simón el mago creyó y también fue bautizado. Hechos 9:18, en la Biblia vemos otra vez bautismos en el nombre de Jesús. Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo mientras escuchaban el discurso del apóstol Pedro, y entonces inmediatamente mandó bautizarles en el nombre del Señor. Hechos 10:48. La hermana Lidia en Tiatira, la primera convertida en una ciudad europea de Tiatira. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, porque Pablo había sido bautizado en el nombre de Jesucristo, Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ahora ese mismo bautismo Pablo lo aplica en la hermana Lidia de Tiatira y en todos los de su casa. Hechos 16:14-15. El carcelero de Filipos, cuando vio el milagro del Señor allí en la cárcel, entonces se levanta el apóstol y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Si hubiera opción de una pluralidad, entonces allí diría, crea en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero es que el que tiene a Jesucristo tiene la plenitud. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Los efesios de Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y uno puede mirar también Crispo y Gallo, que fueron bautizados, y los corintios. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corintios, oyendo, creían, eran adultos todos, y eran bautizados. Más evidencias bíblicas en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en el nombre de Jesucristo tiene entonces este importante sentido. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar en pie y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta palabra y por poder ahondar un poquito el conocimiento. Yo sé que muchos de estas referencias las tenemos, pero el Señor nos manda decir estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Nunca se aparte de ti esta palabra. El bautismo en el nombre de Jesús por inmersión es algo que está plenamente apoyado en las Sagradas Escrituras como el único bautismo válido. La palabra bautismo viene del griego bautizo, que quiere decir sumergir o sepultar en las aguas. Y el agua no es la que purifica el pecado, es la obediencia, porque lo que purifica el pecado es la sangre de Cristo que fue derramada sobre nosotros como expiación. Pero así como Cristo muere, es sepultado y resucita, los que somos bautizados somos sepultados en Cristo Jesús y resucitados juntamente con Él. Habiendo muerto a la vida del mundo de pecado, habiendo aceptado este nuevo pacto, fuimos sepultados en las aguas del bautismo y de ahí salimos con una conciencia regenerada, entendiendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es por eso que no cesaremos de proclamar la autoridad del evangelio completo en el propósito de Jesucristo. Iglesia, dirija la oración en agradecimiento al Señor por poder recordar estas riquezas de la Escritura para enriquecer nuestra vida espiritual cada día. En el nombre de Jesús. Soberano Dios maravilloso, gracias te damos por la bendición que nos has concedido, Señor, para estar aquí, invocando tu palabra, reconociendo tu palabra.
Oh Dios mío, como lo dice también la escritura en Números 6:27, y pondrán mi nombre sobre los hijos y yo los bendeciré, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto tiene contexto con Romanos 10:13, de que Jesucristo es ese mismo gran yo soy del antiguo pacto, y que ha dicho desde Zacarías 13:9, invocará mi nombre y yo le oiré y le diré pueblo mío, y ellos dirán el Señor es mi Dios. Oh Dios maravilloso, gracias por estos espacios que hemos tenido para meditar en tu palabra, para profundizar un poquito en el propósito de las doctrinas, y permítenos avanzar firmes, constantes y fieles para poder trascender con este conocimiento a todas aquellas generaciones que hasta este tiempo necesitan el anuncio, la proclamación y la predicación de tu verdad. Obra, Dios mío, en la iglesia, y que podamos también dar un buen testimonio y reflejar un excelente propósito y dar un testimonio de impacto y poder evangelizar a quienes sea posible de las diferentes formas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Hay una alabanza muy conocida y vamos a cantarla juntos para terminar este programa, porque grandes y maravillosas son las obras del Señor. Y así, cantando esta alabanza, concluimos en el nombre del Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre Santo, ayúdanos a vivir siempre en tu fidelidad, reconociendo lo importante de estos principios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios mío, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Y hoy más que nunca se hace necesario recalcar tu doctrina. Aleluya. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Hay poder en tu nombre. Señor, ayúdanos a valorar siempre ese propósito de vida nueva y de testimonio que nos ha sido confirmado, Señor, por tu palabra, y que en nosotros crezca esa experiencia. Y grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén,
aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, un abrazo a todos. Que el Señor me les bendiga poderosamente. Gloria al Señor Jesús.